El Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, hermanos, vamos a estar leyendo ahí en el primer capítulo 1. Gloria a Dios. La lección de esta mañana, hermanos, que tenemos se enfoca en el libro de Lucas, hablando del comienzo de una nueva era. Es el tema en esta mañana. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer alternadamente, hermanos, ahí algunos versículos del 1 al 17. Gloria a nuestro Dios. Yo leo el primero, usted lee en el segundo y concluimos ahí en el 17. Evangelio de Lucas, capítulo 1 al 17. Vamos a estar leyendo alternadamente, hermanos, así que usted lea el primero, yo leo el primero y usted es el segundo y concluimos. Amén. Leamos, hermanos. Lucas 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Me han parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Conforme a la costumbre de los sacerdocios, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie en la derecha del altar del incienso. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, buscando la guianza a su Espíritu Santo, que tome control en esta mañana. Que todo lo que hagamos, Padre, que su nombre sea glorificado. Que esta palabra sea un aliciente para nosotros, para seguir adelante, buscando la presencia tuya, buscando la guianza tuya. Que todo lo que hagamos, Señor, que tú seas glorificado. En este momento, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría a lo alto, que juntos podamos entender esta clase, Señor, y podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Tome asiento, hermanos. Aleluya. En esta mañana el tema es el comienzo de una nueva era. Es el tema en esta mañana, el comienzo de una nueva era. Lucas, el Evangelio de Lucas, hermanos, compañero de viaje de Pablo, era gentil de nacimiento y también era un médico que registró con detalles recuentos de que hoy conocemos del nacimiento de Jesús. El Evangelio de Lucas comienza, hermanos, escribiendo especialmente de Zacarías, de Elizabeth, de Juan, y registrando los eventos, hermanos, del nacimiento de Cristo. En este estudio veremos los acontecimientos milagrosos que proceden del nacimiento de Jesús. Lo que de Juan el Bautista, el anunciamiento a Zacarías que tendría un hijo,
Juan marca el inicio de una nueva era que cambia la vida de muchos en este tiempo y en los próximos siglos. Aquí veremos, hermanos, el gran acontecimiento que usted y yo esperábamos. Que Cristo viniera a rescatarnos. Que Cristo muriera en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Aquí empieza el inicio y empieza con Juan. Juan es el que viene preparando el camino para que venga Jesús a ejercer su ministerio. Juan sufrió. Juan habló la palabra con poder, con autoridad, lleno del poder del Espíritu Santo, que aún los líderes en esos tiempos, hermanos, procuraban matarlo. No lo querían, porque les hablaba la palabra de verdad. Les hablaba de la vida que estaban viviendo. Nada agradable, conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí inicia una nueva era, hermanos. Después que vemos los profetas del Antiguo Testamento, empieza una nueva era cuando Cristo viene a nacer para perdonarle a usted y para perdonarme a mí. Es la nueva era, que viene el gran acontecimiento, que alcanzamos la salvación por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer nada, solamente aceptarlo en nuestro corazón y servirle con gozo, con alegría. Lo poco que podamos hacer, hagamos con un corazón dispuesto, con un corazón sincero. Si usted mira la palabra, hermanos, todo lo que nace del corazón, Dios se agrada. Pero que nazca del corazón, que sea tu corazón, que no lo hagas por lucirte, que no lo hagas por presentarte tú, sino que salga del corazón, que Dios venga el que te exalte. No nos exaltemos a nosotros mismos, que sea Dios el que te levante. Pero por eso digo, tenemos que hacerlo de corazón. El texto de esta mañana, versículo clave de Lucas 1:68 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Esto es lo que Jesús vino a redimir al pueblo, a rescatarlo del pecado. Todo lo central de esta lección se encuentra en la verdad central. La era de la gracia de Dios, que comenzó con el nacimiento de Juan el Bautista, todavía sigue vigente hasta el día de hoy. Y esto es, hermanos, lo que está por concluir. Esta era que empezó con Juan está por concluir. Estamos esperando el regreso de Cristo. Muchos de ustedes, hermanos, no ponen atención. Tal vez lo que sucede en el mundo. Si usted mira, hermanos, el día sábado el eclipse, hubo otro eclipse. La luna dice que en los últimos tiempos, ya para que Cristo regrese, habrá muchas señales en los cielos. Y en estos últimos 3 años, hermano, hemos visto todos los acontecimientos que están anunciando los cielos, la luna, el sol, las estrellas. Todos esos acontecimientos los estamos viendo. Y el pueblo sigue dormido. El pueblo no quiere despertar. El pueblo no quiere ver que está por terminar esta era de gracia. Cristo está por regresar. Y la iglesia se ha descuidado. Todos estos acontecimientos en estos últimos 2 años, hermanos, ha venido un enfriamiento a la iglesia. Y la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Lo estamos viendo. El pueblo no quiere regresar. Pero sin embargo, Cristo está a la puerta. Vemos los acontecimientos del sol, la luna, las estrellas, hermanos. Lo que está sucediendo. Veamos, hermanos, los acontecimientos. No los pasemos por alto. Esto es para que usted y yo estemos preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Está por acontecer el arrebatamiento de la iglesia y el pueblo sigue dormido. Estamos descuidados. Tenemos tantas preocupaciones, tenemos tantos asuntos que responder. Dice el escritor de la guía:
los evangelios registran a Juan el Bautista como una figura clave en la primera venida de Cristo. Sirvió como precursor de Cristo, llamando a la gente al arrepentimiento. ¿Cómo les hablaba el Juan el Bautista? Generación de víboras. ¿Usted cree que la gente se sentía contenta cuando Juan les hablaba de esta manera? Cuando ellos se creían santos, ellos se creían puros, ellos eran los líderes de la iglesia. Y Juan les llama generación de víboras. Arrepiéntanse. ¿Cómo cree usted si empezáramos a hablar de esta manera? Generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Qué nos diría la gente? ¿Desearía mi muerte como la desearon con Juan? Pero es necesario hablar la palabra, hermanos. Es necesario que el pueblo se arrepienta. Es necesario que la gente se vuelva a Dios, llamando a la gente al arrepentimiento en preparación para su venida. Este mensaje de arrepentimiento lo convirtió en una figura célebre entre el pueblo judío, ya que la corrupción había surgido entre los líderes de Jerusalén. Ya había mucha corrupción entre los líderes. Por eso comienza a hablar Juan de esta manera. Y es lo mismo que sucede hoy en nuestras iglesias, hermanos. Hay mucha corrupción. Hay mucho solapamiento de pecado. Estamos solapando el pecado. Y es necesario decirle la verdad. Que si no entregan su vida a Cristo y no se apartan de sus pecados, no van a tener un encuentro, una relación con Cristo. La Biblia me enseña dos caminos. Vida eterna y muerte eterna. Y mientras hay vida, hay oportunidad de encontrarme con Cristo. Después de la muerte, ya no hay nada que hacer. Y si vemos en estos últimos años, cuánta gente se ha ido. Cuánta gente ha partido de esta tierra. Y cuántos han despertado en la gloria. Y cuántos han despertado en el infierno. La pregunta es, ¿estamos preparados nosotros? No estamos exentos. Yo he visto muchas personas que yo amo. Pastores, siervos, se han ido también. Pero les digo, no hay excepción de personas. Es el momento de que estemos preparados. Es el momento que estemos a cuentas con Dios. No estemos viendo los errores de uno de los otros. Es necesario tener una buena relación con Dios. Yo y usted, que tengamos una relación, afirmarnos y asegurarnos que tenemos una buena relación con Dios. Amén. Dios va a desechar lo que no es de Él y va a tomar lo que es de Él. Recuerden las parábolas, el trigo y la cizaña. El trigo será llevado y la cizaña será dejada. Recuerden que dijeron los discípulos, ¿arrancamos la cizaña? Dijo, no, porque pueden arrancar un trigo. A veces queremos arrancar cizaña de la iglesia y nos podemos llevar los trigos también. Por eso tenemos que dejarle el lugar a Dios. Que Él venga y actúe. Que Él venga, toque. Si yo quiero cambiar a una persona, voy a volver atrás. O si lo cambia el Espíritu Santo, va a permanecer. Eso es lo que yo creo. El Espíritu Santo tiene que trabajar sobre cada uno. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Por eso es necesario que entendamos a lo que vino Juan, hablando de la corrupción que había surgido en los líderes de Jerusalén. Como resultado, Juan era extremadamente popular entre la gente que deseaba una reforma espiritual. Queremos ver el cambio en la iglesia. Queremos ver los que hemos crecido en el Evangelio, hermanos, que hemos visto el poder del Espíritu Santo descender sobre la iglesia. Es lo que queremos ver en nuestros días, una unción poderosa sobre el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Yo la vi en mis tiempos, allá de joven. Yo vi el poder de Dios. Yo vi al enfermo sanar. Yo vi al endemoniado ser libre. Yo he visto tantas cosas.
Y yo sé que Dios es fiel y Dios es verdadero. Y Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Y lo puede hacer hoy lo que hizo ayer. Él es el mismo. Pero tenemos que permanecer. Por sin embargo, la gente deseaba una reforma espiritual, como tal vez lo decíamos muchos nosotros en estos días. Sin embargo, este mensaje de arrepentimiento y por lo tanto un llamado a la reforma también provocó oposición en ese tiempo. Dios llamó a Juan para proclamar el arrepentimiento y anunciar a Cristo. Y Juan cumplió este llamado al pie de la letra. El mensaje de arrepentimiento es importante que lo prediquemos el día de hoy. Hay mucha gente perdida. Hay mucha gente descarriada del camino. Hay mucha gente que se ha apartado. Estuvo un tiempo en la iglesia y ahora está allá afuera. Y como dicen por ahí, ni le dan vuelo al mundo, ni le sirven a Dios. Ahí están nomás apartados. Por eso es necesario, hermanos, que volvamos a Dios. Hablando del mensaje de arrepentimiento, que es importante hasta el día de hoy, pues el arrepentimiento abre el corazón al maravilloso don de la gracia de Cristo, la salvación y la vida eterna. Esto es lo que viene haciendo Juan, hablando de la salvación y de la vida eterna. Y vemos los versículos del 5 al 13 en el Evangelio de Lucas, que dice 1:5, Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo andaban? Irreprensibles, en orden, conforme a la palabra. El milagroso poder de Dios, que se centra en la vida de Juan el Bautista, empezó con el anuncio del nacimiento de Juan. Aquí vemos a una pareja, hermanos, adulta, que ya habían perdido el anhelo o el deseo de tener un hijo, porque ya habían pasado su tiempo. Pero sin embargo, aquí viene el ángel y le habla y le dice que va a tener un hijo. Si usted mira la historia, hermanos, en el relato de todo, hermanos, desde Abraham, ¿qué sucede con Sara? Está estéril. Dios dice a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela, que yo te voy a hacer una nación grande. Pero sin embargo, su esposa no puede tener hijos y le da un hijo en su vejez. Le da un hijo en su vejez. ¿Qué sucede con la siguiente descendencia? Isaac se casa también. ¿Y qué sucede? Y así sigue el curso, hermano. Siempre hay un problema. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios se quiere manifestar. El diablo quiere destruir, pero Dios se viene a manifestar. En lo imposible para el hombre, ahí Dios quiere manifestarse. Pero ¿sabe qué quiere nosotros? Obediencia. Necesitamos meter a nosotros en obediencia con Dios. Aquí vemos claramente lo que Zacarías y Elizabeth, que dice: y ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Vivían en obediencia, pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió temor. Quiero que veamos. Juan nació en el hogar de un sacerdote llamado Zacarías y su esposa Elizabeth.
Ambos eran injustos ante Dios, de edad avanzada, pero no tenían hijos, porque Elizabeth, como dice, era estéril. Zacarías ejercía el sacerdocio, estaba haciendo su trabajo como parte del grupo de los sacerdotes que ministraban en el templo. Pero dice, el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías mientras él quemaba el incienso. Esto lo turbó a Zacarías, pero el ángel rápidamente lo tranquilizó con buenas noticias. Dios había oído su oración. Aquí hay una controversia, hermanos, entre los eruditos que estudian la Biblia. Porque la respuesta del ángel que le dice, Dios ha contestado tu oración y Dios le da un hijo a una edad avanzada. Pero ¿qué era la oración de Zacarías? Si usted sabe y lee todo, hermanos, Evangelio de Lucas, podemos ver que Zacarías estaba intercediendo por un precursor. Estaba orando por un redentor. Estaba orando por Cristo. Pero al pedir por otro, él también le da un hijo. Zacarías estaba orando por un precursor, por alguien que viniera a libertad al pueblo. Y Dios le da un hijo. Y muchos, mire, leamos lo que dice el escritor. El ángel rápidamente lo tranquilizó con buenas noticias. Dios había oído su oración. Dice, Dios había oído su oración. Algunos han concluido que Zacarías oraba por un hijo. Sin embargo, dos hechos contradicen esta idea. Primero, Zacarías y su esposa eran ya ancianos, a una edad avanzada en años. Ya no podían tener hijos. Segundo, siendo el sacerdote que representaba al pueblo, Zacarías habría estado presentando las necesidades y peticiones de la nación, porque era su trabajo, y no sus peticiones personales. Como resultado, dice, muchos eruditos concluyen que Zacarías, así como todas las personas piadosas de Israel, habrían estado orando por la venida del Mesías. Ellos estaban intercediendo. Mire, yo creo que veamos aquí en Lucas, capítulo 1, pero el versículo el 32, dice, el 30, pero el 30, 1:30 que dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque ha hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David tu padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, quiero leer, me voy al 2:36. Yo quería hablarlo de Elizabeth, me equivoqué ahí. Es el 2:36. Dice, estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años de su virginidad, y era viuda, y hacía 84 años que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oraciones. Entonces, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Por quién intercedía? Por un niño, por un redentor. No era Juan, era Cristo. El que estaban intercediendo era por el redentor, para que sacara al pueblo de la esclavitud, del pecado. Es lo que intercedía también Zacarías, pero sin embargo dice, las personas piadosas en Israel habrían estado orando por la venida del Mesías. Estaban en la gran esperanza y el deseo de la nación que Dios enviaría al prometido a su pueblo. ¿Qué había dicho Isaías?
Isaías, ¿qué había declarado, hermano? En el capítulo 9 de Isaías. Isaías 9, 5 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Media. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado, pasto del fuego. Pero dice el 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿De quién habla Isaías? De Cristo. La iglesia o el pueblo de su tiempo estaban esperando a ese redentor que Isaías había profetizado, pero sin embargo Dios le da a Zacarías y a Elizabeth un hijo. ¿Por qué? Por la obediencia a Dios. Dios viene a contestar. ¿Qué dice el salmista? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá el deseo de tu corazón. Tenemos que aprender a deleitarnos en Dios y a vivir en obediencia. A vivir conforme su obediencia. No vivir conforme hay como venga, hay como salga. No, hermanos. Tenemos que siempre buscar la voluntad de Dios. Aquí podemos ver, hermanos, una oración de Zacarías fue escuchada por Dios. Y la Biblia dice, hermano, que el oído de Dios está atento al clamor de cada uno de sus hijos. Pero ¿cuáles hijos? Los que viven en obediencia a Él. Tenemos que aprender a vivir en obediencia a Dios, hermano. ¿Cómo quiero que Dios sea fiel conmigo si yo no soy fiel con Él? Yo soy infiel con Dios, pero sí quiero la fidelidad de Dios conmigo. Yo tengo que serle fiel a Él para que Él sea fiel conmigo. Yo tengo que presentarme delante de Él, vivir conforme a su palabra, conforme a su mandamiento, vivir una vida recta que agrade a Dios para que Él escuche mi oración. Lo podemos ver con Daniel, que le dijo: desde el primer día te escuché, Daniel, pero los huestes de los aires estorbaron para que tu petición no llegara, tu respuesta no llegara. Dios escucha a su pueblo, pero yo tengo que vivir una vida que agrade a Él. En su grande misericordia Dios hace cosas grandes, porque Él quiere mostrarnos su amor. Él nos ama, hermano, porque aún dice su palabra que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Aún siendo malos, Él nos buscó. Él es el que nos buscó. Él viene y toca la puerta del corazón nuestro. Si yo lo abro, Él entra. Y el diablo no. El diablo se mete, porque es ladrón, es mentiroso y es engañador. Jesús no, Jesús toca. Yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré y cenaré con él. Jesús toca el corazón. El enemigo es salteador, robador y se mete para hacernos la vida destructible. Por eso es necesario que vivamos en obediencia. Zacarías cumplía su ministerio y Elizabeth cumplía con su responsabilidad. Era una pareja a una edad avanzada, pero estaban cumpliendo fieles a Dios. No se quejaron. Recuerde, yo siempre les digo, las quejas, hermanos, son el peor estorbo para que Dios obre. Usted recuerda al pueblo de Israel que salió de Egipto. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? ¿Nos trajiste a este desierto para matarnos de hambre? ¿Nos trajiste a este desierto para matarnos de sed? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Queremos carne. El pueblo siempre se quejó y no entró a la tierra prometida. Pues le digo, la rebeldía y estarnos quejándonos en contra de Dios, Dios no va a escuchar nuestra petición. Tenemos que aprender a obedecer. Por eso dice, buscar a Jehová en todo tiempo. En los tiempos buenos y en los tiempos malos, yo tengo que ser fiel a Dios.
que él sabe el tiempo, Él sabe todas las cosas. Yo tengo que serle fiel a Dios. Pues le digo, es necesario que usted y yo vivamos con responsabilidad y en obediencia, como lo hizo Zacarías y Elizabeth. La segunda parte, Juan, empoderado del Espíritu Santo, es el segundo punto. Lucas 13 dice, pero el ángel dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Si bien Dios había respondido a la oración de Zacarías, también proporcionó una bendición adicional. Zacarías y Elizabeth tendrían un hijo. Responde a la oración de que Cristo viniera, pero también les dio un hijo. Dios se identificó con el niño, sería un varón. Instruyó que la pareja lo nombraría Juan, le dio el nombre. Tal bendición claramente fue un milagro del Señor. El nombre de Juan significa el Señor es lleno de gracia. Ofrece gracia y anuncia el ministerio de Cristo. El ángel también habló de detalles sobre el carácter de Juan y el efecto que tendría en su familia. Así que en detalles sobre el carácter de Juan y el efecto, hermano, como en la nación, entre las cosas que el ángel reveló sobre Juan estaba el hecho de que sería lleno del poder del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y Dios lo quería. Y Dios tenía en mente un ministerio específico para la vida de Juan y lo empoderó para ello del comienzo mismo de la vida de Cristo. El pecado y la incredulidad habían separado a mucho pueblo de Dios. Esto es lo que está sucediendo hoy en nuestros días. El pecado, hermanos, está separando a mucho pueblo de Dios. ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Solamente es el pecado. Lo único que a mí me separa de Dios es el pecado. ¿Qué nos separa a usted de Dios? El pecado. Si hay pecado en usted está separado de Dios. Porque es su palabra. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que lo recibieron. Necesitamos recibir a Jesús como nuestro Salvador para realmente ser hecho hijo de Dios. Juan, el pecado y la incredulidad habían separado a muchos judíos de Dios. Y Juan le recordaría a la gente su necesidad de volverse a Él. Y es el mismo trabajo que tenemos usted y yo hoy en nuestros días. Hacer al pueblo, hermano, que se vuelva a Dios. Hábleles. Necesitan, yo siempre les recomiendo, invítelos a la iglesia una vez. Dios se encarga de lo demás. Invítelos, ore con ellos, platique. Pero yo tengo que hacer luz. Yo tengo que reflejar lo que estoy predicando. Yo tengo que reflejar lo que estoy hablando. Yo tengo que ser ejemplo. Yo tengo que ser testigo, hermanos. ¿Cómo le puedo decir a una persona que se arrepienta de sus pecados si yo vivo en pecado? No puedo. Tenemos que vivir separados del pecado para ganarnos a otras almas al conocimiento de Cristo. Yo necesito vivir una vida recta para hacer volver a otro al camino de Dios. Si yo no vivo vidas rectas, ¿cómo podemos, hermano, ganarnos a otros si mi testimonio destruye a otros? Mis acciones destruyen a otros. Mis palabras destruyen a otros. ¿Por qué les decía el mensaje la semana pasada? Que por toda palabra ociosa que salga de nuestra boca yo voy a dar cuenta.
Por cada palabra que yo hable, hermano, voy a dar cuentas. La Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que tengo aquí es lo que voy a hablar. Si tengo coraje, voy a hablar coraje. Si tengo ira, voy a hablar ira. Si tengo celos, voy a hablar celos. Lo que haya aquí es lo que voy a declarar. Por eso es necesario que yo y usted nos llenemos de la palabra para yo tenga que hablar palabra de Dios. Lo que hay en el corazón es lo que voy a hablar. Usted escuche a las personas cuando hablan, lo que dicen es lo que hay en su corazón. Hay celos, iras, contiendas, pleitos, enojos. Y quieres desecharlo. No. Administra la palabra. Llénate de ella. Revístete de la palabra. Para que tú puedas compartir. Mire, yo noche platicaba con Dios de esta manera. Yo me levanté a las 12:30 o a la 1 más o menos, y a la hora que me levanté. Yo ayer, el día fue un día desde las 4 de la mañana que desperté para venir a la actividad, lo que tenía. Todo lo que hice. Y después de aquí tengo un compromiso, salimos de aquí, fuimos al compromiso, llegamos a la casa como a las 8. Yo le había dicho a Dios, yo oré en la mañana y dije, Señor, hoy te leo durante el día, Señor, que no he leído la palabra, pero yo te leo durante el día. Porque ahora tengo un día ocupado, oré al Señor y no leí. Y a las 12 o 12:30 pues desperté. Cuando desperté, lo primero que me viene a mi mente, no has leído mi palabra. Entonces a las 10 de la madrugada estuve leyendo. Después que leí, ya terminé de leer, no tenía sueño. Me pude escuchar a un predicador. Y escuché un rato el predicador y me dio sueño. Y lo terminé y me acosté. Pero yo le dije a Dios, te voy a leer más tarde. Y se pasó el día ocupado, hermano. Por eso muchas veces, hermano, los quehaceres del día nos hacemos y nos olvidamos de Dios. Pero yo le dije, te voy a leer, y no leí. Y en la madrugada me despertó. Ahora sí, dormí 9, 10, 11, 4 horitas. Levántate y lee. Este es Dios, hermano, que yo le estoy hablando, hermanos. No hagas compromisos con Él, porque Él te va a requerir ese compromiso. Yo les digo, hermanos, aquí ustedes, hermanos, miren, lo miro que ustedes ahorita, pero tal vez a la tarde no lo voy a mirar, tal vez el otro domingo lo voy a mirar, tal vez el otro jueves no lo voy a mirar, pero yo estoy aquí. Yo tengo un compromiso con Dios. Cuando nosotros no queremos comprometernos con Dios para hacer o vivir a nuestra manera. Porque yo les digo porque los amo, yo no quiero que se pierdan. No les digo porque yo como quiera oro por ustedes todos los días. Y les pido por ustedes todos los días. Y a veces yo sé, hay problemas, hay circunstancias, hay en el trabajo. Entonces yo también trabajo, porque yo sé lo que es. Pero tengo que hacerlo a un lado para serle fiel a Dios. Hay muchos estorbos. Yo también tengo muchos obstáculos. Yo también me canso. Yo también me duele, hermano. Yo también me enfermo. Yo todo lo que usted siente, yo también lo siento. Pero tengo que vencer. Tengo que buscar la fortaleza de Dios. Buscar la fortaleza de Dios. ¿Usted tiene problemas? Yo también los tengo. ¿Le falta algo? A mí también me falta. Pero hay que buscar, hermanos, agradar a Dios. Hacer lo mejor para Él. Buscar, hermanos, revestirnos, llenarnos. Pues le digo, yo decía, te voy a leer y no leí, y a la noche me despierta. Ahora sí, ya dormiste, ya descansa. Lee, platica conmigo. Y tuve que levantarme, tuve que leer lo que no había hecho durante el día. Yo me agarré, hermanos, todas las mañanas, antes de empezar mi día de trabajo, de ir a la oficina a trabajar, orar, leer y pasar un tiempo primero con Él. Y le digo, he visto la mano de Dios maravillosamente. He tenido situaciones, ha habido cosas que vienen a mi vida, a mi cuerpo, todo, pero he salido vencedor. La Biblia dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Muchos buscamos la añadidura y después buscamos el reino de Dios. Y estamos. Hay que buscar
el reino de Dios primero. Yo les digo, hermano, porque los amo. Yo los quiero mucho a ustedes. Me fallan un día o dos, hermanos. Pienso a veces, no me dicen, hermano, nada. Yo pienso que están malos, que están pasando por algo difícil y tengo que orar por ustedes. Lo tengo que poner en la mano de Dios. Me preocupan los que andan fuera también, hermanos, que están fuera de la ciudad. Aquellos que andan por afuera, también tengo que estar intercediendo por ellos. Que les vaya bien, que los guarde, que los proteja, que los guíe, que los ilumine. Tengo que hacerlo, hermano. Eso es un compromiso, hermano. Y si yo me quiero olvidar de ustedes, Dios me los trae a la mente. Pues le digo, Dios es fiel. Amen. Yo preguntaba anoche, Señor, ¿alguien está enfermo? ¿Alguien está necesitado, Señor? Enséñame. Y tengo que empezar a interceder, tengo que empezar a orar. Porque yo, Señor, no entiendo por qué desperté. Como estoy bueno para dormir, ¿por qué desperté? Y tengo que interceder, tengo que orar. No sé qué pasa. Y leí, intercedí, oré, leí mensajes, estuve llenándome a mí para poder compartir. Yo tengo que alimentarme también para compartirles a ustedes. Yo tengo que leer para poder dar. Por eso digo, cuán importante que hablemos la palabra. Lo que hay aquí es lo que va a salir de mi boca. Por eso digo, meta palabra de Dios para que salga palabra de Dios. Para que seamos de bendición y de victoria. El 18:22 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada en edad. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra. ¿De qué me está hablando? Me está diciendo, ambos serán justos delante de Dios, irreprensibles, y a todos los mandamientos y ordenanzas. Y cuando Dios le viene y le da una palabra, miran sus cuerpos viejos, a edad avanzada, pues duda. Y por dudar quedó mudo. Hasta que Juan es presentado en el templo, y entonces Zacarías puede hablar. Zacarías reaccionó primero con incredulidad. Esto es una arma fuerte en el pueblo de Dios. La incredulidad, hermano. No dude, créale a Dios. ¿Qué dice Habacuc? Aunque la visión tardare, no dude, seguro que va a llegar. Por eso la incredulidad es una arma enemigo, hermano, para hacernos destruir, para que no recibamos la bendición de Dios. No dude, créale a Dios. La incredulidad, primero con incredulidad, el mensaje del ángel, ya que ambos habían pasado la edad de procrear. Sin embargo, Zacarías posiblemente recordó algunos acontecimientos importantes de la historia de Israel. Sin duda conocía la historia de Abraham y Sara. ¿A qué edad le da a Abraham su hijo? A los 100 años. ¿Cuándo se lo prometió Abraham? A los 75 años. ¿Cuántos años pasaron? 25. Cuando Dios le promete a Abraham y a Sara un hijo. Ya eran ancianos. Y pasaron 25 años más para que se cumpliera lo que el ángel le había dicho. Pero sin embargo, llegó la bendición. ¿Qué dice? También Rebeca fue estéril 20 años antes de dar luz a Jacob y a Esaú. Raquel había sido estéril antes de dar luz a José. Cabe señalar que los 3 ejemplos y los hijos que nacieron de ellos desempeñaron un papel importante en el avance del plan de Dios de enviar a su hijo Jesús, el Mesías. Ellos eran importantes. Zacarías conocía la historia tanto de Sara, tanto de Rebeca, tanto de Raquel. Él conocía que les había dado un hijo a su edad avanzada. Y cuando Dios le anuncia a él, llega la incredulidad, llega la duda. ¿Para qué? Para robar la bendición. ¿Por qué fue castigado? Siendo mudo. Hasta que aconteciera el milagro. Estos milagros anunciaron lo que Cristo mismo enseñó. Para Dios todo es posible. En Mateo 19:26. Para Dios no hay imposibles, hermanos. Camina en fe. Párese en fe. Declare las cosas que no son como si fuesen. Eso es la fe. ¿Qué dice Hebreos? Es pues la fe, la
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, algo que esperamos y que no vemos, pero estamos creyendo que va a llegar. Es lo que Dios está pidiendo, hermanos. Para Dios todo es posible. Mateo 19:26. El Dios a quien servimos desde el principio ha hecho milagros para el cumplimiento de su plan. Por su incredulidad, el ángel Gabriel privó a Zacarías de hablar, del habla, hasta el momento de dar el nombre del bebé, de Zacarías, del habla. A este momento de dar su nombre, el bebé, después de su nacimiento, los que estaban en el templo notaron que había tenido una experiencia asombrosa y pensaron que había sido una visión del Señor. Cuando todos ahí preguntaban qué nombre le van a poner, entonces Juan le regresa Zacarías regresa habla y dice: Juan será su nombre. Es el nombre que le dio el ángel. Pero ¿qué fue que quedara mudo? Por la incredulidad, hermanos. Pues les digo, la incredulidad hace que nuestras bendiciones lleguen. La incredulidad hace que la bendición llegue a tu vida. Nos está robando. Es un tropiezo, hermano. Luche. La palabra claramente, aquel hombre que le dijo: ayúdame en mi incredulidad. Usted y yo podemos decirle a Dios: ayúdame en mi incredulidad. Quiero creerte, Dios, pero hay mucha incredulidad en mí. Puede orar de esta manera y Dios puede obrar también en su milagro. El 23 al 25 dice: y cumplieron los días del ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se le recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha dicho conmigo el Señor, en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth quedó embarazada tal como el ángel lo anunció. Elizabeth sintió gran gozo de ser parte de lo que Dios estaba haciendo en su pueblo. Dios hizo posible que esta mujer, que había pasado la edad de tener hijos, quedara embarazada. En los tiempos bíblicos, una esposa sentía una gran tristeza, un sentido de deshonra si no tenía hijos, y Dios le había librado de esa condición. Además, Dios tenía un plan maravilloso para su hijo e incluso lo llenó de poder antes de que naciera. ¿Se acuerda la historia de la Biblia como nos dice cuando María la va a visitar? María está embarazada y va a visitar a su pariente Elizabeth, y dice que lo que está en su vientre saltó cuando se saludaron. ¿Quién era el que estaba en María? Era Jesús. Y Juan, desde su vientre, estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Dios había librado de la condición. Además, Dios tenía un plan maravilloso para su hijo. Incluso lo llenó de poder antes de que naciera. La palabra de Gabriel revela la providencia de Dios. Había ejercido control sobre los detalles de la vida de Juan. Elizabeth era parte de ello. Juan preparó el pueblo judío para la venida de Cristo. Trabajó arduamente por el noble objetivo de dirigir el corazón de cada persona al Salvador del mundo. Juan introdujo al pueblo a volverse a Dios. Juan jugó un papel crucial en esto. Dios ejerció su poder soberano para que Juan pudiera ocupar su lugar en la historia de la salvación. Y todos conocemos el final de Juan. Una mujer pidió la cabeza al rey de Juan, que lo decapitara. Le pidió la cabeza de Juan en un plato. Tanto tiempo estos padres pidieron, no pudieron tener hijos, y a su edad avanzada llegan y empieza el ministerio para hacer al pueblo volverse a Dios. ¿Y sabe por qué esta mujer pidió la cabeza de Juan? Porque estaba con un hombre. No estaba con su esposo, estaba con el hermano de su esposo. Había pecado. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Pedir muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pide muerte. La maldad pide la muerte. Los malos que hacen
Hoy en nuestros días, toda esta maldad que está en nuestro mundo, hermano, la gente no se tienta el corazón para matar a otra persona. ¿Cuántos de aquí, hermano, no quieren a veces ni pisar una araña, no la quieren matar, pobrecita, la van barriendo para afuera, que se vaya mejor para afuera, en vez de matarla dentro de la casa? ¿O no es cierto? Lagartijitos ahí lo van, se meten, pues a veces abren la puerta, la luz en la entrada y ahí los barren para afuera, espantando que salgan para afuera. No los queremos matar. Ahora esta gente, hermanos, no se tienta el corazón para matar a un ser humano. Es el pecado que está en abundancia en nuestros días, hermanos. No se tienta el corazón para matar a un ser humano. Aquí nos enseña, hermano, que Juan ejerció su ministerio haciendo el corazón del pueblo a volverse a Dios. En el versículo 57 del capítulo 1 dice: cuando Elizabeth se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos, los parientes, que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, le llamaban Zacarías. Pero respondió su madre y dijo: no, será llamado Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame en ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca, suelta su lengua, y habló bendiciones a Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que nació el niño. Hasta que fue presentado en el templo para ser circuncidado. Juan nació tal como lo anunció el ángel a Zacarías y a Elizabeth. Presentaron a su hijo para ser circuncidado al 8º día, momento en que por costumbre se anunciaba el nombre del niño. Juan sería el precursor de Jesucristo, el Mesías. Los miembros de la familia estaban confundidos, pidieron una explicación sobre el nombre del niño. Zacarías confirmó el nombre en forma escrita. El momento en que Zacarías escribió el nombre del niño, su habla fue restaurada por su obediencia. ¿Por qué se restauró las cosas, hermanos? Por la obediencia. ¿Qué necesita ser restaurado en su vida? Busque la obediencia a Dios. ¿Qué quiere que sea restaurado en su vida? Busque la obediencia a Dios. Muchos andamos huyendo, hermanos, del propósito de Dios. Nos hemos salido del propósito de la voluntad de Dios. No queremos cumplir con nuestro ministerio. No queremos cumplir con nuestro trabajo. Necesitamos entrar al propósito de Dios, hermanos. ¿Para qué? Para que Dios cumpla. Las multitudes en él reflexionaron sobre la seriedad de importancia de que lo había sucedido. Y se preguntaron qué significaría todo. La obediencia sigue siendo y siempre será parte central de nuestro andar con Dios. La obediencia, hermanos, siempre será el centro de nosotros para poder recibir lo que hace falta en nuestra vida. La obediencia. ¿Qué dice? La obediencia sigue siendo siempre y será parte central de nuestro andar con Dios. Cuando damos un paso en obediencia a Dios y le pedimos que obre en nuestras circunstancias, su poder y su gracia será evidente para quienes nos rodean. ¿Cuándo? Cuando andamos en obediencia. La obediencia es parte esencial de nuestro caminar con Dios. Dios está buscando de usted y de mí obediencia. Pero a veces no queremos sujetarnos a la obediencia. Queremos vivir a nuestra manera, hacerlo a nuestra manera, como yo quiero. A mí nadie me va a decir qué hago. A mí no me digan. A ver, a veces le decimos a alguien: ¿puede hacer eso? No te dice ni sí ni no, pero no lo hace. Y lo hace cuando Él quiere. Y a veces, hermanos, esa rebeldía, perdemos la bendición de Dios. Dios quiere que usted y yo andemos en obediencia. Termino con la última porción de Lucas 1:76 al 80. Y tu niño profeta del Altísimo será llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar su camino,
para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por lo extrañable misericordia de nuestro Dios, que nos visitó de lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día que se manifestó a Israel. Lucas 1, 76 al 79. Zacarías pronunció una bendición sobre Juan, pero esta no fue una bendición paterna común. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y habló un mensaje profético sobre su hijo. Zacarías profetizó que Juan sería el precursor del Mesías, anunciando la salvación de Dios mediante el perdón de los pecados. Juan proclamaría la misericordia de Dios, personificaba en su hijo, el Mesías. Juan creció tanto física como espiritualmente. Pasó su vida en tierras agrestes, áridas, alejado de las distracciones y en un lugar ideal, con el fin de prepararse para un crucial ministerio. ¿Cómo fue su ministerio? Si usted lee, y más adelante podemos ver, todo valle se rellenará. Allí en Lucas 3:5. Y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De esta manera empezó el mensaje de Juan el Bautista. ¿Y qué fue su fin? La muerte. Pues le digo, Dios quiere que usted y yo aprendamos a vivir una vida en obediencia, para vivir en abundancia. Tenemos que aprender a vivir en obediencia a nuestro Dios. Que la palabra, hermano, sea un aliciente para ti y para mí, para seguir adelante. No hay nada que podamos hacer si no nos sometemos a la voluntad de Dios. Termino. Comenzó una nueva era cuando Dios envió a su Hijo Jesús para el Salvador del mundo. Después siglos de preparación y profecías, Dios envió un precursor llamado Juan a preparar el camino para el Mesías. Si bien es posible que no hayamos tenido un llamado desde nuestro nacimiento como el de Juan, Dios sí nos dio un llamado a cada uno a seguirlo y señalar al mundo el camino a la salvación a través de Jesús. Así que, hermano, está en tu mano y en la mía enseñarle al mundo el camino a la salvación. La salvación es por medio de Jesucristo. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo tengo que aceptar a Cristo como mi Salvador para un día encontrarme en la presencia de Dios. Y como estamos viendo los tiempos, hermanos, es necesario que estemos preparados. Cristo viene pronto y usted y yo debemos estar listos para el encuentro con Él. Busque a Dios, hermano, y haga lo mejor que está en su parte por servirle. Obedézcale, sujétese a Dios, y Dios va a conceder el deseo de su corazón. Pero aprenda a sujetarse a Dios. Dios quiere que usted y yo vivamos en obediencia, como lo hizo Zacarías y Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Así andaban, justos delante de Dios, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es lo mismo que está pidiendo Dios de su pueblo en el día de hoy. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios. En este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gracias, Señor, porque sabemos a quién estamos sirviendo.
a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios hermoso, a un Dios digno de recibir gloria, honra y alabanza. Esta enseñanza, Señor, hemos compartido en esta mañana. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo toque el corazón de mis hermanos y los ayudes a vivir una vida en obediencia a ti. Que podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Que podamos permanecer, Señor, en este camino. Hemos creído, te hemos recibido y queremos permanecer en tu camino para que tú seas glorificado, para que tú seas exaltado. Yo te exalto, yo te glorifico, yo te bendigo, porque tú vives y reinas por siempre. En este momento, Dios, gracias por esta palabra. Gracias por mis hermanos que pudieron estar esta mañana. Yo te pido, Dios, que bendiga sus vidas, sus familias, sus hogares. Que tú seas con cada uno de ellos. Que tú pongas el deseo en sus corazones, Señor, de servirte cada día, de vivir una vida que te agrade, para que tú te vengas a glorificar. Yo te doy gracias por cada familia que está aquí representada. Te pido que los bendigas, su entrada, su salida, todo lo que ellos tengan sea prosperado, sea bendecido, Padre, en grande manera, para que tú te glorifiques y puedan ver ellos el poder tuyo en sus vidas, en sus familias y en sus hogares, en sus trabajos, donde quieras, que podamos reflejar el amor tuyo, Señor, y seamos testimonio vivo para enseñar al pueblo que tú vives y vienes pronto por un pueblo santo, limpio, sin mancha y sin arruga. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos.